Atención colombianos, rompe el silencio el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Él dice que salir corriendo es reconocer una culpa que él no tiene, ¿no? Todo esto porque según la señora Vicky Dávila y el abogado del señor Olmedo López, pues están involucrando el nombre del señor Luis Fernando Velasco, pero al parecer todo ha sido una gran mentira. Resulta que el ministro del Interior asegura que será el presidente Petro quien decida si debe seguir o apartarse de su cargo. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rindió una entrevista en la W con Julio Sánchez Cristo para hablar sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, luego de que Sneider Pinilla prendiera el ventilador y señalara a reconocidos personajes de la política colombiana como Iván Name, presidente del Senado, y Sandra Ortiz, consejera de las regiones. Para el ministro del Interior, Sneider Pinilla trazó una estrategia muy inteligente, pero que le quedará difícil de sostener, pues nunca se ha reunido con él o con Olmedo López en privado. Entonces aquí ya empieza a caerse la mentira que quiere buscar Vicky Ávila para perjudicar al gobierno de Gustavo Petro, nombrando fichas importantes del mismo Petro. Pues él dice textualmente, Snyder comienza a filtrar estrategias, pero no me mete en la matriz porque nunca en privado me he reunido con él. La única vez fue en un puesto de mando unificado con la presencia de otros 3 ministros. Entonces, como él necesita un principio de oportunidad, tiene que delatar a Olmedo López, su superior. Evidentemente, Olmedo López, para tratar de buscar su principio de oportunidad con la fiscalía, dijo que hablará hacia arriba. Los que estamos arriba de él somos los ministros. Ah, ¿cómo le parece? Ante lo expresado por Sneider Pinilla y Olmedo López, Velasco señaló que es hora de confrontar realidades, señalando que el presidente ha tenido una relación distante y fría con uno de los salpicados en el escándalo, el presidente del Senado, Iván Name. Se acusa al gobierno de entregar un dinero al presidente del Senado. Si usted entra a las páginas en Colombia, se encuentra una fría y distante relación entre Iván Dame y el ministro del Interior. Esto es lo que quiere vender Vicky Ávila, pero todos sabemos que si esta plata resultó ser cierta, posiblemente la utilizaron para aceitar las elecciones regionales. Pero escuchemos al ministro qué es lo que dijo en esta emisora. Fernando Velasco es el ministro de la Política, ministro del Interior. Nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio, usted a la mesa de trabajo y a los siguientes afectuosos saludos. Tenemos a dos señores de la Unidad de Gestión de Riesgo amenazando con, dentro de su matriz, para un principio de oportunidad, delatar cosas muy graves de las que ellos fueron partícipes y que tienen que ver con el dinero de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y están con sus abogados que son expertos en manipular los procesos a través de los medios con el gota a gota, que hace un daño infinito. En ese gota a gota hay cosas que sí están en la matriz, otras que están o estarán en la matriz del otro, que una vez se apruebe el principio dirán más cosas, pero hay un común denominador. Y es que supuestamente, digo supuestamente, ministro, porque hasta ahora yo no he visto ninguna prueba. Yo he escuchado de muchas amenazas de pruebas. A menos de que no aparezcan las pruebas, pues la gente tiene la presunción de inocencia. Insisten en que ese dinero se usó para pasar reformas. Y por eso aparecen los nombres del presidente del Senado, del presidente de la Cámara. Ministro, usted ha sido el gran coordinador de intentar pasar esas reformas en el Congreso de la República, dándose una pela con los distintos partidos, conciliando, moviendo aquí, moviendo allá. Y usted, pues, ha sido mencionado sin que se conozca en dónde ha sido mencionado. Es más, últimamente dicen que todavía no, que más adelante. Ministro, esto hace mucho daño, le crea un desgaste al gobierno. Imagínese usted, estamos hablando del DAPRE, estamos hablando de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Presidencia del Congreso, de la Presidencia del Senado, de la Consejera para las Regiones, de la Oficina para la Transparencia, del Ministerio del Interior, de todos los funcionarios de gestión del riesgo. Ministro, ¿usted en algún momento escuchó, le ofrecieron, lo invitaron a una reunión para tratar de manejar caja de gestión de riesgo en las reformas? No, Julio, y yo creo que usted hace una muy buena introducción, que es lo que yo estoy encontrando, porque a mí me ha tocado enfrentar testigos falsos. De hecho, uno de los abogados que adelanta esta filtración de información escribió un libro sobre testigos falsos y colocó mi caso. Y él, que es el abogado de Sneider, uno de los que habla, y su hermano, que es el abogado de Olmedo, pues evidentemente han trazado una inteligente estrategia porque podrán tener cualquier dificultad, pero buenos abogados sí, evidentemente son. ¿Y cuál es su estrategia, Julio? Primero, Sneider comienza a filtrar cosas, pero cuando tiene que concretar acciones en donde me pueda involucrar, simplemente dice, no, no lo meto en la matriz. ¿Y por qué no me mete en la matriz? Porque es que nunca en privado me he reunido con él. La única reunión que he tenido con él, que es muy fácil de mostrar, fue un PMU con presencia de 3 ministros y con presencia de cerca de 40 funcionarios
PMU que terminó en otro PMU en la alcaldía de Bogotá con el señor alcalde de Bogotá. O sea, él no tiene manera de informar. Entonces, como él necesita su principio de oportunidad, tiene que delatar al superior. ¿Quién es el superior de él? El superior de él es el director de la unidad de gestión de riesgo, el doctor Olmedo. Y entonces comienza en un ejercicio interesante de filtrar, a decir, no, es que yo tengo información y en algún momento voy a hablar o hablaremos del ministro del Interior, que es lo que están buscando. Evidentemente el doctor Olmedo solo puede, si busca un principio de oportunidad para unas cosas que evidentemente hizo mal en la unidad de gestión de riesgos, que no solo es el tema de los carrotanques, Julio. Ojo, porque va a tener que explicar el contrato de los Huawei, va a tener que explicar el contrato de Caregato, una cantidad de cosas que va a tenerle que explicar a la fiscalía, que suman miles de millones de pesos. Entonces él, para tratar de lograr también un principio de oportunidad y salirse sin ningún problema, dice, hablaré hacia arriba. Los únicos que estamos hacia arriba del doctor Olmedo es el director del DAPER y los ministros, el jefe de gabinete. Entonces, Lo que pasa aquí es que Olmedo López le tiene miedo a la cárcel, miedo a una condena por corrupción. Por eso busca un principio de oportunidad, así esté mintiendo. Y además, esto es la punta del iceberg, porque lo de los carrotanques no es nada comparado con todo el presupuesto que manejó este tipo, ¿no? Se le van a destapar unas ollas podridas donde tendrá que echar al agua mucha gente si quiere un principio de oportunidad. No a ministros, como él lo quiere hacer ver y como lo quiere hacer ver la señora Vicky Dávila, involucrando y lo que dijo Julio Sánchez Cristo. Esto es un desgaste para el gobierno, así no sea cierto, ¿no? Porque todos los uribistas, todas las personas de derecha extrema, pues van a decir, claro, el ministro está metido en corrupción, cuando no es cierto. ya entiendo la estrategia, pero es una estrategia que les va a quedar bastante difícil en lo que a mí respecta. ¿Por qué, Julio? Porque el tema no es simplemente decir algo. El tema es comenzar a confrontar las realidades. Comprobarlo. Y si usted me permite, pues voy a decir un par de realidades. Se acusa al gobierno de supuestamente entregar un dinero al presidente del Senado con un contrato que se hace en octubre del año pasado. Y si usted métase simplemente en Google, en la propia página de la W, en El Tiempo, o en cualquiera de sus emisoras colegas, o en El Espectador, o en las revistas que existen en Colombia, y en todas encontrará un común denominador, una fría y distante relación entre el presidente del Senado y el ministro del Interior. Y ahí está. Yo tengo aquí algunos titulares. Por ejemplo, Semana dice, Name habla de su fría relación con el ministro Velasco. Iván Name dice el 21 de julio del 2023. Velasco es un líder tradicional derrotado al que lo cogieron en el gobierno. Name habla de mí Sí. el nuevo siglo. Velasco y Name no se pueden ver. O sea, te puedo sacar 100 titulares. De manera que lo que están intentando plantear, evidentemente, es contraevidente. Claro, ministro, usted aquí en esta respuesta nombra que también Olmedo tiene que responder por contratos que suman miles y miles de millones de pesos. Cuando usted entró a la unidad de gestión del riesgo después de que salió el señor Pava, ¿usted no encontró irregularidades que lo llevaran a levantar la mano para destapar toda esta olla que hasta ahora estamos conociendo? Yo sí estuve menos de 30 días, tal vez 24 días en la unidad de gestión de riesgo. ¿Qué me tocó hacer? Me tocó atender dos hechos que eran muy delicados. Uno, el alerta naranja en el volcán del Ruiz. Dos, el desastre de Rosas. Y me dediqué a eso. De hecho, en Semana Santa, muchos periodistas son testigos que hice PMU todos los días, mientras la gente disfrutaba sus vacaciones. Yo estaba activando un convenio que ya existía con las fuerzas militares para organizar las carreteras y las rutas de evacuación en el Tolima, en Caldas, en Risaralda y en Quindío, como le consta, no solo a los militares, sino a las autoridades regionales de esos territorios, y en Rosas, intentando adelantar un proceso de expropiación para entregarle tierras a la gente que perdió absolutamente todo. En la unidad siempre se habló de cosas complejas, y un par de veces busqué al director de la UIAF y le dije, revise a las anteriores directivas, que no al doctor Pava, ¿sabe? Yo en el tema del doctor Pava nunca vi ni nunca pude relacionar hechos de corrupción. Pero es evidente que en tiempos anteriores sí se hablaba mucho de ello, y yo obviamente prendí las alertas. Salí de la unidad, no firmé un solo contrato, no firmé un solo convenio nuevo, creo que ni siquiera di órdenes de trabajo ni prestación de servicios. Y es muy fácil pues verificarlo, porque pues ahí están los archivos de la unidad. Eso fue lo que hice en la unidad. Después de la unidad, obviamente tuve algún tipo de relaciones con la unidad. ¿Cuál relación?
Las comunidades que tenían problemas, caso Caregato, caso Rosas, caso Nuquí, caso Uribia, caso Guajira, caso una cantidad de zonas, hacían bloqueos, caso Arauca, porque la unidad se había comprometido a hacer algunas obras, algunas acciones en su territorio y no las cumplía. Y lo que nosotros hacíamos, y básicamente la viceministra de Diálogo Social, era continuamente requerir a todas las entidades, particularmente la unidad, para que cumpliera sus compromisos, compromisos que no ha hecho con nosotros, sino con las comunidades. Esa era básicamente la relación que se tenía con la unidad. Y es que resulta que en las últimas horas, en la matriz que entregó el señor, pues Sneider Pinilla, dice que no está el nombre Luis Fernando Velasco, como si lo colocó pues la señora Vicky Dávila en su portada, haciéndolo parecer como un corrupto más, ¿no? El abogado Sneider Pinilla dijo en exclusiva que en la primera matriz de colaboración no está el nombre del ministro del Interior, pero sí la señora, pues Vicky Dávila intenta manejar esto para afectar al gobierno de Petro. ¿Se puede caer el periodismo más bajo? Yo no lo creo. Pues Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneider Pinilla, pasó en exclusiva por los micrófonos de la W, donde entregó detalles del caso de los carrotanques para La Guajira, luego de que su defendido nombrara a varios funcionarios del gobierno, como Sandra Ortiz, ex consejera de regiones, pero también a los presidentes del Senado, Iván Name y Andrés Calle. Él dijo, la matriz que radique no incluye ese nombre. Asimismo, ante la pregunta que si está el nombre del exsecretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, señaló que no puede confirmar esa información. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este señor. Oportunidad para nombrar y para mejor hablar con una persona que ha estado nombrada últimamente por el escándalo de los carrotanques. A esta hora, pues, o mejor, el nombre del abogado Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción, quien fue condenado por corrupción por el cartel de la toga y quien pagó una pena en Estados Unidos, quien pasó por distintas cárceles, pues volvió a hacer noticia. Esta vez por estar defendiendo a uno de los implicados y a la persona que ha prendido el ventilador en este caso de los carrotanques, el señor Sneider Pinilla. A esta hora tenemos comunicación en W Fin de Semana de manera exclusiva con el señor Gustavo Moreno. Gracias por estar acá. María Camila, un cordial saludo. Saludo que hago extensivo a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan en el día de hoy. Hablábamos con usted justamente cuando usted regresó de Estados Unidos y estaba rehaciendo su vida. La última vez que hablamos en la W, esto fue tal vez en enero del 2023, el 14 de enero del 2023. Allí hablábamos de, usted nos contaba de esas segundas oportunidades, de todo lo que usted había tenido que vivir en distintas cárceles, de lo que perdió usted con respecto a su familia, a sus oportunidades, a todo lo que tenía y de repente se le fue por tomar malas decisiones. Hoy está litigando, y está litigando no solamente con este caso, está litigando, tiene muchos casos usted. Cuéntele primero que todo, antes de entrar en materia, a la audiencia, ¿por qué está litigando en este momento usted? ¿Por qué tiene la oportunidad nuevamente de litigar? María Camila, primero nuevamente, tú lo has dicho, es necesario en un país como el nuestro y en todo país que tenga un Estado social de derecho, creer en las segundas oportunidades, sobre todo cuando las personas ya han pagado por sus culpas. Pero además eso es lo que preceptúa la ley. En este camino que me ha tocado recorrer, me he comprometido con las segundas oportunidades. Errores de humanos, muchos de esos errores son delitos, y cuando se paga por ellos, cuando se le cumple la justicia, cuando se repara con el patrimonio, hay que darle un nuevo comienzo a una persona que ya pagó. La cárcel transforma, para bien o para mal. Y los que deciden agarrar la mano o la oportunidad de un nuevo comienzo, hay que darles esas condiciones. Y todas esas personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, que decidieron asumir su responsabilidad, ponerle el pecho a la justicia, y como fue mi caso, contar la verdad y asumir muchos riesgos, merecen un nuevo comienzo. Respecto a mi ejercicio profesional, María Camila, quiero decirte que yo acepté responsabilidad disciplinaria, es decir, acepté, confesé, y en la ley disciplinaria, cuando uno admite su responsabilidad, jamás será excluido de la profesión. Permite la norma una sanción, en mi caso fue de 3 años, que para la sazón, es decir, para la fecha, ya se habrían cumplido, pero la norma en su momento preceptúa que cuando las decisiones no son apeladas, y obviamente la mía no fue apelada porque me allané, acepté responsabilidad, asumí mi culpa, la norma preceptúa que eso debe subir a consulta. Como los hechos venían algunos del 2011 y el tiempo había pasado, en segunda instancia, más bien en el efecto de esa consulta, se dio o operó el fenómeno de la prescripción. Pero para todos los efectos, ese asumir la responsabilidad, ese aceptar cargos, la norma prevé
que no se permite la exclusión del ejercicio profesional y para todos los efectos a la fecha de hoy esa exclusión ya se había superado. ¿Eso qué me ha permitido? Ayudar a muchas personas, como usted lo ha dicho, que no tienen la oportunidad de pagar un abogado, muchas personas que muchos abogados no quisieran defender porque quieren contarle la verdad al país, porque gradúan enemigos poderosos, porque la lucha implica no solo ir a un estrado judicial, sino recibir ataques de todo tipo, precisamente porque en un país como el nuestro no se digiere tan fácil la figura del principio de oportunidad, que copiamos de los Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que ha sido ejemplo en economía y en muchas otras cosas, y su sistema judicial es un ejemplo y fundamenta su actuar en la cooperación, en el principio de oportunidad, en que los peces pequeños delaten a los peces grandes, porque es la única forma de llegar a los máximos responsables. Y en ese sentido, esos principios de oportunidad me suenan a un arreglo que no deberían contemplar con esta gente tan corrupta. Abogado, pero quiero preguntarle, ¿el nombre de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, está dentro de esas personas que Sneider Pinilla, su cliente, va a salpicar en medio de este escándalo buscando contarle la verdad al país? la matriz, que como yo radiqué, como abogado radiqué, no incluye ese nombre. Más no le puedo decir porque en mi ejercicio profesional no puedo opinar en ningún sentido. Lo que le puedo decir es lo que está, es lo que radicamos, lo que hoy tiene la Fiscalía y se hizo público. Esperemos pasar el día miércoles. El día miércoles ustedes también estarán al tanto de lo que irá pasando con este intento de negociación del señor Sneider Pinilla, el ingeniero. Abogado, pero también el nombre de Andrés Hidárraga, secretario de Transparencia o exsecretario de Transparencia de la Presidencia de la República, ¿puede sonar ahí? Repito, yo no le puedo confirmar ni infirmar nada de los hechos. Yo formo como abogado, este es mi escenario. De los hechos debe hablar el señor Sneider Pinilla y hablará una vez tenga las garantías no solo de seguridad, sino jurídicas. Y esperemos. Bueno, aquí nos damos cuenta que están de a poquito soltando información, pero que el ministro Luis Fernando Velasco no está en esta matriz pues de corrupción, señores. Se le cae la máscara a Vicky Dávila intentando joder a Gustavo Petro con este cuento de que su ministro está metido en líos colombianos. Y es que el mismo Antonio Sanguino, director y fundador del partido de Alianza Verde, le pidió a la colectividad la expulsión inmediata de Iván Name y Sandra Ortiz tras el escándalo de corrupción. ¿Entienden la posición de este corrupto partido en los proyectos del gobierno? Antonio Sanguino, fundador y directivo del partido Alianza Verde, le pidió a su colectividad expulsar de inmediato a los dos involucrados en la declaración del ex subdirector de la ONG RD, Sneider Pinilla, quien aseguró que Sandra Ortiz movió una coima de 3.000 millones de pesos para él. El ex senador y dirigente del Partido Verde, Antonio Sanguino, pidió la separación inmediata del presidente del Senado, Iván Name, y de la ex consejera por las regiones, Sandra Ortiz, luego de conocer las declaraciones de Sneider Pinilla en el reporte coronel de la W, quien asegura que ella le llevó a él 3.000 millones de pesos en efectivo. Le pido al Partido Alianza Verde, a su dirección, a su comité ejecutivo y a su comisión de ética, expulsar, separar de manera inmediata del partido a estos dos funcionarios. Porque al parecer, por ejemplo, a la doctora Sandra Ortiz, el presidente Petro la nombró de consejera y terminó de mensajera. Y eso, por supuesto, es inadmisible. Pinilla, depuesto subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, fue llamado por tercera vez por la Fiscalía a formalizar sus denuncias a manera de principio de oportunidad luego de la entrevista con Coronel. Al presidente del Senado le tenían que entregar 3.000 millones de pesos y ella fue la persona a la cual yo le hago la entrega y acompaño posteriormente a un sitio en Bogotá a hacer la entrega del recurso. El sitio sería la habitación del Hotel Tequendama de Bogotá, según se deduce de los chats que Ortiz publicó hoy, luego de que el presidente Petro le pidiera la renuncia, junto con un comunicado en el que califica las afirmaciones de Pinilla como calumniosas, en el que ofrece colaboración con la justicia y anuncia una posible denuncia contra Pinilla. Y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre. Name también calificó como irreal la denuncia y dijo no haber tenido contactos con Sneider Pinilla, tal como este lo había dicho. Manifiesto que dichas versiones no corresponden con la realidad. En ese comunicado, Name tampoco mencionó lo que advirtió el pasado martes cuando fue nombrado por primera vez en este escándalo. Esperamos mejorar, no ser perfectos. Sanguino sostiene que las razones para que el partido Alianza Verde Entonces se dan cuenta, aquí el señor, pues Antonio Sanguino pide la expulsión de estos dos sujetos. Por otro lado, en todo este escándalo de corrupción, a Álvaro Uribe Vélez le recordaron lo de la Gis Medina, ¿no? Cuando compraron a esta persona presuntamente para su reelección, señores. Y claro, Álvaro Uribe Vélez salió a llorar frente a esto y dice, no pongan cortinas de humo. Gis Medina era de la bancada conservadora. Se fue a la presidencia a apoyar la reelección. Al ministro Palacio lo condenaron por renovarle un contrato a un médico en Barranca. Al doctor Sabas por un notario.
Recuerdo que puse en práctica el concurso notarial. Ninguno pudo controvertir a Gis, quien llegó a decir que en un baño de la presidencia me arrodillé a pedirle que votara por mí. En mi carrera pública ha habido mucho trabajo, poco dinero, todo de fuente transparente y cero ostentación. ¡Ah, qué cínico! Tampoco he tenido Odebrecht ni equivalentes. El pueblo me ayudó a ganar en primera vuelta, en las 2 ocasiones con unas ventajas nítidas. Por todo esto siempre doy la cara. Y aquí le responden, es que la historia está mal contada por todo lado, porque lo de ellos es desprestigiar y distorsionar los hechos. Otro usuario le dice, qué cínico, ahora dice que Gis fue a apoyarla, sabiendo que sabemos que usted la sobornó con darle beneficios por este voto. Señor, no sea mentiroso y cínico, no pues el santo Uribe, descarado es lo que es, le dicen acá al señor, pues Álvaro Uribe Vélez. También el señor Miguel Abraham Polo Polo salió a decir y a criticar esto que está pasando. ¿Hasta cuándo los costeños tendremos que soportar los desplantes de Petro? Su gobierno se le robó el agua y la comida a La Guajira, con la corrupción de los carrotanques y las ollas comunitarias. Nos quitó los panamericanos en Barranquilla. No ha hecho nada frente a la situación de las tarifas de energía, que pone a la gente a decidir entre comer o pagar la luz, sin mencionar el alza de la gasolina y que no ha tenido a la costa presente en su gabinete ministerial. Como leí por ahí, Petro constantemente nos tira mierda en la cara y aún hay costeños que lo defienden. Aberrante, dice el señor. A lo que le contestan, ¿y usted qué ha hecho por la costa? Lo único que ha hecho ha sido lanzar injurias, irse de viaje y montarse en atriles cuando hay manifestaciones. Polo Polo, ojalá nunca llegues más arriba de lo que estás. No mereces este país, le dicen al señor Polo Polo. Definitivamente una vergüenza para el Congreso, ¿no? Vicky por su momento sigue atacando al gobierno Petro utilizando pues su estrategia de mentir, de no tener ningún documento para comprobarlo y de creer que todo el mundo pues le cree sus mentiras, ¿no? Ella dice, según la matriz de colaboración que tiene lista Olmedo López, Carlos Ramón González dio la orden para comprar congresistas para que votaran las reformas de Petro. Carlos Ramón González es una persona muy cercana a Gustavo Petro, perteneció al M-19 y hoy está en la dirección de inteligencia. Él es el gran jefe político de Alianza Verde, el mismo partido de Claudia López. González, gran amigo de Iván Nami. La Camaleona dio contratos que le interesaban a González durante su alcaldía, ayudó a elegir a Petro y ahora, con su cinismo pasmoso, dice que está secuestrada en el partido. ¿Por qué no renuncia? Supongo que quiere negociar para quedarse con parte de la Alianza Verde y seguir haciendo lo que sabe hacer, politiquería. No se sorprendan si Claudia dice que los corruptos por un lado y ella por el otro. Claudia es Petro, ¿no? Quiere joderle la candidatura también la señora Vicky Dávila. Y pues hablando de Carlos Ramón González, aquí sacan un titular de Revista Semana donde dice, dio la orden de comprar congresistas para aprobar reformas, según matriz de colaboración de Olmedo López, es director de la unidad de riesgo, pero sin embargo no presentan pruebas. Sin embargo, no está pues el escrito que dicen ellos, la matriz de colaboración. Vicky Dávila en este artículo no presenta nada. El exfuncionario solo contará la verdad si le dan principio de oportunidad y protegen su vida. El tipo quiere un blindaje. ¿Ah? No quiere ser condenado por nada de los delitos que cometió. Dice acá, Semana confirmó que Olmedo está listo para colaborar con la justicia. La matriz que ha preparado el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, junto con su abogado, José Luis Moreno, promete generar un terremoto político en Colombia. Sin embargo, López ha sido claro, solo contará la verdad a la Fiscalía si le dan un principio de oportunidad. Hágame el berraco favor. Si tiene las pruebas contundentes, pues se evaluará este principio. De lo contrario, se queda solo en chismes y nada más. Pero vamos a ver la portada de la revista, y aquí había metido a Luis Fernando Velasco y resulta que no está dentro de la matriz. Entonces, ¿qué supone uno? Que esta señora solo quiere joder al gobierno de Petro sin ninguna prueba, ¿no? Aquí un titular de Vanguardia, basándose en lo que dice Semana, pues empiezan a generar ruido. Olmedo López señala a Carlos Ramón González de ordenar comprar congresistas para aprobar las reformas. Y aquí dice en este artículo, según conoció Semana, el documento que redacta Olmedo López, que no se ha visto por ningún lado, junto a su abogado, detallaría el papel que jugó el poderoso Carlos Ramón González, que cuando se produjo el escándalo fue director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República de Apre, conocido como el computador del Palacio de Nariño. Y no menciona ninguna prueba la señora Vicky Dávila. ¿Cómo les parece? Esta señora le hace falta rigor. Por otro lado, se destapa tremendo escándalo en la fiscalía. El señor, pues, Francisco Barbosa y sus funcionarios gastaron miles de millones de pesos en viáticos. Resulta que este señor se la pasaba más en un avión que en la fiscalía. Escuchen el informe de una empleada muy cercana y se sorprenderán de todo el despilfarro que dio este señor. Escuchen.
A pesar de su anunciada política de austeridad, la Fiscalía de Francisco Barbosa se gastó en viáticos durante 3 años 126.000 millones de pesos. La mayor beneficiaria de estos gastos fue su ex jefe de comunicaciones, que sumó ella sola 508 millones de pesos en viáticos. Buenas. Durante la administración Barbosa, la Fiscalía implementó un plan de austeridad del gasto. Según reportó en 3 informes al Ministerio de Hacienda del gobierno pasado y el actual, realizó múltiples actividades con el fin de generar ahorros. Por los hechos los conoceréis. El rubro de viáticos en los documentos oficiales creció en un 150% durante los 3 años anteriores, de los 34.3 a los 48.8 miles de millones de pesos. Ojo con esto. El mayor rubro en viáticos en los documentos contables de la Fiscalía tiene como beneficiaria a la entonces directora de comunicaciones de Barbosa, Paola Andrea Tovar Niño. 1, 2, 3, ¿está bien el sonido? Noticias 1 tuvo acceso a su expediente viajero. Tovar Niño recibió casi 508 millones de pesos por medio de viáticos para las 216, comillas, comisiones nacionales e internacionales que cumplió como directora de comunicaciones. Colegas, buenos días. Este es un mapa de viajes y estos son los montos recibidos por año. Las cifras varían dependiendo del tiempo y el lugar de destino. Tovar realizó 35 viajes internacionales, lo que significó casi 330 millones del presupuesto general de la Fiscalía. Sea decente. El viaje más costoso para la entidad lo realizó hace un año, el 14 de mayo de 2023, cuando su jefe recorrió varios países de Europa para reuniones, principalmente como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que dejaron sus constancias en las redes sociales. Porque este señor se la ha pasado pues en un avión durante toda su administración en la Fiscalía. Tovar recibió por ese acompañamiento a Barbosa en su recorrido por Europa 35.560.632 pesos. El badulaque fiscal Francisco Barbosa llegó de su gira familiar europea a costillas nuestras. ¿Qué más, hola? Paola Andrea Tovar Niño, que aún permanece en la Fiscalía ahora como profesional experto, es la misma a la que denunciaron sus subalternos por acoso laboral. Ah, qué descarado lo de esta funcionaria, qué descarado lo que hizo Francisco Barbosa con el presupuesto de la Fiscalía. Además, utilizándolo siendo director de los ministerios. Ah, no para utilizarlo en relaciones con la Fiscalía de Colombia. Un vividor este señor, yo me imagino que ahorita sí le hace falta este dinero. Por otro lado, Federico Gutiérrez denunció a Quintero, supuestamente habría entregado a Afinia, filial de EPM, pues por 8 millones de dólares. Sin ninguna prueba, igual que este Olmedo López, igual que este señor, pues Sneider Pinilla, ¿no? Empiezan a denunciar, a acusar y no tienen nada entre las manos que digan, bueno, sí vale la pena investigar. La filial del grupo EPM en la costa caribe se habría convertido en un fortín político durante el cuatrienio anterior, situación financiera que preocupa a la administración distrital. ¿Pero qué fue lo que dijo el señor Fico Gutiérrez? Escuchémoslo. ¿Bajo qué criterios cambiaron a una mujer gerente profesional de EPM y con gran trayectoria técnica para nombrar a otro? El criterio técnico, al parecer, fueron 8 millones de dólares. La gerencia y negocios de Afinia fueron vendidos de manera ilegal por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, a un excongresista cuestionado. El testigo ha entregado información detallada de cómo se pactó el negocio y quiénes participaron, e incluso señala reuniones llevadas a cabo donde presenció la distribución de porcentajes del negocio entre un exsecretario de despacho de la alcaldía Quintero y los personajes relacionados anteriormente. Inclusive, luego de una revisión exhaustiva de información sobre Afinia en junta extraordinaria de la semana pasada en EPM, se concluyó que la información entregada durante el empalme no corresponde a la realidad. Pues vamos a ver si esto es cierto. Aquí tendrán que investigar los entes de control. Y pues Daniel Quintero respondió, al alcalde Federico Gutiérrez no le importa la alcaldía, su plan es renunciar para lanzarse a la presidencia, sin embargo tiene 3 problemas. Primero, tendría que renunciar en menos de 10 meses, marzo del próximo año, por ejemplo, y por tanto habría nuevas elecciones a la alcaldía. Segundo, si no está seguro de que uno de sus amigos puede ganar la alcaldía, no podría renunciar. Tercero, le está yendo muy mal en todos los indicadores, atracos, homicidios, empleos y basura. Por esta razón, solo tiene una alternativa, atacar a Upegui y a Esteban, que serían sus rivales naturales en las elecciones que se vienen. Por eso veremos varios meses de ataques cada vez más y más desesperados, como ocurrió con los supuestos 501 hallazgos que resultaron ser una farsa del señor Federico Gutiérrez, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan. ¿Qué piensan de las palabras del ministro Luis Fernando Velasco? Lo que quieren hacer es enlodar al gobierno. El señor, pues, abogado de Olmedo López dice que no tiene en la matriz a Luis Fernando Velasco, pero Vicky Ávila sí tuvo la osadía de meterlo en la portada principal para que lo relacionen con corrupción. Qué bajo cae esta señora. ¿Y qué piensan del despilfarro del fiscal Barbosa? Realmente sorprendente, ¿no?
Se gastó esta y la otra vía, ¿no? Remodeló su casa diciendo que corría peligro y la blindó. Ah, increíble el despilfarro. Utilizó a sus escoltas para sacar a los perros a hacer mierda. También todo esto que hizo gastándose la plata de los colombianos en sus lujitos. Colombianos, hasta acá este video. Muy amables. Nos vemos en uno próximo.